Buenas tardes, ¿cómo están? Felicidades por asistir a este taller que llega a ustedes gracias a Aquavip, este taller de acuarismo, de acuarios plantados y paisajismo acuático. Felicidades, está dando la hora a los plantados, ¿ah? Lo mejor. Felicidades Aquavip por este taller que estás llevando a cabo. Espero que sigas creciendo. Este taller ya es un éxito por todo el punche, por todas las ganas que le están poniendo. Felicidades. Y felicidades a ustedes que esta tarde se van a llevar muy buena información. Hay unos temas muy importantes, muy buenos y variados. Bueno, yo soy Edson Ceballos. Le agradezco a Víctor la oportunidad que me da de exponer este pequeño tema, esta introducción, que es el acuario como un ecosistema natural. Bueno, le dijeron a un espeso sobre el tema, ¿no? A un espeso sobre el tema, porque yo siempre hablo mucho sobre esto, sobre el ecosistema que se da en el acuario, sobre el ecosistema que debemos formar en el acuario. Ahora, primero vamos a hablar sobre lo que es un ecosistema, ¿no? Un ecosistema es donde se da el circuito de la energía y de la materia, ¿no? Donde se recicla el nitrógeno y pasa por todos los estados y por todos los reinos dentro del acuario, ¿no? Los reinos me refiero a los reinos de los seres vivos, ¿no? Por decir, el carbono, la molécula de carbono pasa por las plantas, pasa por los peces, pasa por las bacterias, pasa por los hongos, pasa por todo y nuevamente a las plantas y así sucesivamente. Igual con la luz, con la energía, igual con el oxígeno, con el nitrógeno y todos los nutrientes que conocemos, ¿no? Entonces, como acuaristas, nuestra responsabilidad es lograr ese ecosistema en 5 vidrios, en un acuario. ¿Cómo lo vamos a lograr? Conociendo en primer lugar las partes y el fundamento, la base de este ecosistema, ¿no? ¿Cuál es la base de este ecosistema? Nuestras bacterias. Las bacterias es lo que tenemos, lo que debemos tener presente siempre con nuestro acuario. Si nosotros nos olvidamos de nuestras bacterias, nuestro acuario más pronto que tarde va a ser un fracaso. Van a haber enfermedades, peces muertos, las plantas no van a crecer, y etcétera. No nos va a ir bien en nuestro acuario si nosotros perdemos de vista a nuestra flora bacteriana. Nosotros en nuestro acuario, como les comentaba, podemos encontrar los 5 reinos. Encontramos por supuesto los peces, encontramos las plantas, hay hongos unicelulares, hay hongos que nos ayudan en la descomposición de cualquier materia orgánica en el acuario. Nosotros tenemos protistas, tenemos protozoarios y por supuesto las bacterias, ¿no? Estas últimas son las más conocidas, pero también los protozoarios y la microfauna, también los animales microscópicos como microcrustáceos que hay también, son muy importantes, Los microcrustáceos siempre lo he visto, pero es como por decir los ostrácodos que hay por temporadas, ¿no? Salen los ostrácodos o podemos tener inclusive caracoles, los moluscos. Es una fauna que es, entre comillas, secundaria en cuanto al estético, pero cumplen una función súper importante en el acuario. Yo siempre recomiendo a los clientes que no se estresen con el tema de los caracoles porque son importantes, son un indicador y son los primeros que descomponen lo que está sobrando en el acuario, ¿no? Los primeros que descomponen lo que está sobrando en el acuario son nuestros caracolitos, nuestras plagas. Entonces ahí sigue ya más abajo en la cadena, ¿no? En el ciclo, en el ecosistema, los honguitos que están por ahí que no sabemos, no los vemos, perdón, pero están ahí. Están los protozoarios que comen hojas muertas, comen escamas por ahí que se sueltan, y las bacterias que ya terminan de fijar los nutrientes y descomponer a la mínima expresión cualquier materia orgánica, ¿no? Y convertirla en nutrientes asimilables para nuestras plantas. Entonces, con esto, lo que quiero que ustedes sepan
ahorita que empezamos a tocar el tema del ecosistema, quiero que tengan presente que lo más importante de nuestro acuario, como acuaristas, nosotros que nos queremos informar y entender cómo funciona un acuario, lo más importante son nuestras bacterias. Entonces, ¿dónde encontramos estas bacterias? Sabemos que están en toda la superficie del acuario, en el vidrio, en las piedras, en los adornos y hasta en la mucosa de los peces están las bacterias, ¿no? Cada bacteria ubicada en su lugar y cumpliendo la función que debe de cumplir. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que darle a esas bacterias? Aparte de darles alimento, ¿no?, que se lo damos a través de nuestros peces, necesitamos darle un hogar. Tenemos que darles un hogar, tenemos que darles un lugar donde ellas se fijen. ¿Cuál es este lugar principalmente? El lugar donde podemos encontrar la mayor cantidad y la mayor variedad de bacterias, nuestro sustrato, nuestro fondo del acuario. En cualquier cuerpo de agua, en biología pesquera le llamamos el laboratorio, ¿no? El laboratorio viene a ser el fondo de un lago, el fondo de un río, el fondo del océano, es el laboratorio. Dependiendo de qué estemos hablando, ya sea de un lago, los estratos van a ser diferentes. Pero en nuestro acuario nosotros intentamos imitar a la naturaleza, intentamos imitar esos diferentes estratos, que generalmente, por no decir siempre, las partículas más finas van al fondo y de ahí hacia arriba va creciendo en granulometría, ¿no? Hacia arriba encontramos a las gravas o ya rocas grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto, no? La naturaleza es sabia, lo que siempre se dice. ¿O qué ocasiona esto? Que en la parte más profunda del acuario se dé una descomposición anaerobia. Entonces ahí vamos a encontrar las bacterias anaerobias. Las bacterias anaerobias hacen una descomposición en la que no requieren oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay lo que nosotros vemos o conocemos como que se pudre, ¿no? Algo anaerobio se pudre. Si uno tira hojas de un florero, los amontona y luego lo abre, eso apesta, ¿no? Apesta a podrido, las hojas se han podrido. Entonces hay una descomposición anaerobia. Eso se da en el fondo del acuario. Eso se da en algunos en mayor grado, en otros en menor grado, pero siempre hay ciertos puntos de nuestro sustrato donde no corre nada de oxígeno y hay esa descomposición anaerobia. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente cuando vamos a sifonear? No llegar a esas zonas. Esa zona debe ser inmaculada, debe ser una zona a la que nosotros le debemos mucho respeto en nuestro acuario. Las zonas más profundas de nuestro sustrato no las debemos perturbar nunca. Por eso al sifonear se sifonea siempre 2, 3 centímetros, 4 ya es riesgo ya. Debo sifonear superficialmente solamente, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener zonas en las que tenemos bacterias anaerobias, ¿ya? Esas bacterias anaerobias se van formando con el tiempo. Por ejemplo, cuando decimos que cuando ponemos un sustrato casero, un sustrato nutritivo casero para nuestro plantado, hay que sellarlo con arena, ¿no? Hay que sellarlo con arena. ¿Por qué es importante sellarlo con arena? Porque esa arena va a fomentar que proliferen bacterias anaerobias en ese sustrato casero que está en el fondo, y cualquier ramita, hojita o materia orgánica, incluso heces, ¿no?, que pueden haber en la tierra que recogemos, se descompongan de manera anaerobia, pero sin contaminar el acuario, ¿no? Entonces para eso está esa arena. A esa área llegan solamente las puntas de las raíces de las plantas o inclusive ni siquiera eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué nos beneficia esa descomposición anaerobia en el acuario? Las bacterias anaerobias pueden fijar inclusive micronutrientes. Por eso es que se coloca la arcilla rica en hierro, el sustrato, y se sella. Entonces, toda esa descomposición anaerobia, lo que a veces, si les ha pasado, las piedras, el canto rodado está por arriba blanco y abajo se pone negro, que se ha podrido, ¿no?, y apesta a desagüe. Esas bacterias anaerobias nos fijan bastantes nutrientes. Nos fijan quiere decir
los hacen biodisponibles, porque el hierro está presente, pero la planta no lo puede asimilar si una bacteria no lo aísla y lo hace asimilable para las raíces, ¿no? Para las plantas. Muchos de esos nutrientes, al estar biodisponibles, se diluyen, se disuelven en el agua, salen al cuerpo de agua, salen al acuario y ya son asimilados directamente por las hojas, ¿no? Pero esa es la función de esas bacterias anaerobias: descomponer lo que ya no pudieron descomponer las bacterias aerobias, que están más arriba. Entonces, ya hablamos de estas bacterias. Lo que debemos, retomando un poco este punto, no debemos perturbarlas nunca. ¿Por qué? No les he comentado por qué. Porque estas bacterias generan tóxicos. Los nutrientes que se forman ahí en realidad vienen a ser tóxicos, que si nosotros los liberamos de golpe al agua, podemos matar a los peces. Por eso es lo que pasa normalmente cuando sifonean mucho, empiezan a sifonear el acuario y se libera esa turbidez que da miedo, ¿no? No una turbidez como que hay suciedad en el agua, sino una turbidez lechosa, una turbidez hasta medio negra a veces, ¿no? Tiene un color plomizo. Tenemos los minutos contados para cambiar el agua o sacar nuestros peces a un agua limpia, ¿no? Porque ese es muerte segura. Entonces, cerrado ese tema, cerrado y sellado con arena el tema de las bacterias anaerobias. Vamos un poco más arriba, donde hay una corriente ligera de agua, porque por decir tenemos 5 centímetros, ¿no? Más o menos así, 5 centímetros. Y hasta los 3 centímetros hay un área donde el agua no corre, sino simplemente llega una pequeña corriente que lleva el oxígeno más que suficiente para que proliferen nuestras bacterias aerobias, ¿no? Que necesitan del oxígeno para cumplir con su función de descomponer cualquier cosa del acuario. Entonces, esta decomposición es más saludable, es saludable, es compatible a estar en contacto directo con los peces, y la encontramos, como les digo, en la superficie de nuestro, el centímetro y medio para abajo de nuestro sustrato, en la superficie de nuestras piedras, en los adornos y por supuesto en nuestros filtros, principalmente en nuestros filtros, ¿no? ¿Para qué tenemos un sump? ¿Para qué tenemos un canister? Para esencialmente darles más hogar a estas bacterias aerobias, que son las que descomponen rápido, ¿no? Las que hacen el ciclo del nitrógeno rápido, las que descomponen las hojas, descomponen las heces rápido, automáticamente, gracias a la ayuda del oxígeno y al metabolismo acelerado que les da el oxígeno. Pero estas bacterias no logran fijar tantos nutrientes como fijan las anaerobias. Pero estas anaerobias son más lentas, entonces ahí tenemos una con otra, ¿no? Las bacterias aerobias son rápidas, pero no fijan la variedad de nutrientes que pueden fijar las anaerobias. Entonces, ya tenemos resuelto el tema de las anaerobias y algunos micronutrientes que se forman ahí o que se fijan ahí. Ya tenemos las aerobias, que se encargan de mantener sin amoníaco, sin nitritos nuestro acuario, y nos entregan los nitratos listos ya para asimilar. Entonces, esas bacterias, ¿qué necesitan? Necesitan circulación, necesitan calidad de agua, necesitan un ciclo lumínico algunas, otras necesitan oscuridad total, por eso las tenemos en el canister o en el sump, en un compartimento oscuro, tapado. Hay muchos que dicen, no, el sump no funciona si le cae luz. Está bien, o sea, hay zonas en las que les va a entrar la luz, pero hay zonas en las que no. Por decir, en nuestro material filtrante, por poner un ejemplo práctico, un ladrillo, ¿no? El ladrillo del espesor de mi dedo. En el primer milímetro no van a haber muchas bacterias. Pero ya más hacia adentro encontramos más variedad de bacterias. Porque al estar más protegidas de la luz y de una corriente fuerte, permite que mayor variedad de bacterias proliferen. En la superficie vamos a encontrar, sí, una cantidad considerable, pero no mucha variedad. Entonces, la variedad va a estar en las diferentes
etapas de nuestro filtrado. En el material que escojamos en el filtrado es importante que sea muy poroso. Por eso es que siempre se utiliza el ladrillo. Sabemos que el ladrillo es muy poroso, pero más poroso incluso que el ladrillo es el carbón. Por eso es que se utiliza carbón activado, que es más poroso todavía que el carbón común, porque es tan poroso y es tan fino el poro que permite atrapar no solo partículas, sino moléculas que estén contaminando el acuario. Pero bueno, ese es otro tema. Lo toco para hablar sobre la porosidad, ¿no? La porosidad es muy importante. La porosidad no se mide con la vista, ¿no? Con la vista uno puede ver una esponja, oh, es que qué porosa que es esa esponja, pero es un plástico. Un plástico nunca va a ser más poroso que una cerámica o que un carbón, ¿no? Es imposible, porque el poro, nosotros podemos tomar un ladrillo y decir, bueno, este ladrillo es liso, pero tú pones un ladrillo en un charco de agua y el ladrillo se chupa todo el agua que hay en ese charco, ¿no? El agua empieza a subir por la porosidad del ladrillo y el ladrillo queda embebido de agua. Entonces, esa porosidad microscópica es la que aprovechan las bacterias. Por eso yo utilizo ladrillo, bueno, de forma criolla, por decirlo, ¿no? Ladrillo o carbón, pero ya hay materiales, hay cerámicos desarrollados especialmente para alojar a las bacterias. Así de importante es este tema de las bacterias. Necesitamos darles todas las condiciones que necesitan para estar saludables y de esa forma hacer que nuestro acuario sea saludable. Ya están luego las bacterias que protegen la mucosa de los peces, la bacteria propia de los peces, la bacteria propia de las plantas que trabajan en simbiosis en la raíz, que permiten una mejor asimilación de los nutrientes que pase hacia la raíz. Y bueno, cada zona del acuario, como les digo, tiene su flora bacteriana, tiene su microbiota en general, ¿no? Entonces, ya tocamos las bacterias anaerobias, las bacterias aerobias, que ahí podemos incluir como función los hongos, que también cumplen una función de descomposición, ¿no? Cuando se muere un pez, va al fondo y lo dejamos ahí, vemos que le empiezan a salir sus pelitos, ¿no? Unos pelitos así, una pelucita, se honguea el pez automáticamente, en un día se honguea. ¡Ay, le está saliendo hongo, le va a contagiar a mis peces! No, esos hongos proliferan en abundancia con ese pez muerto. Otro tipo de hongo tal vez sale si dejamos un pellet, ¿no? Una bolita por ahí, le sale otro tipo de hongo, o ya actúan directamente las bacterias. Entonces, ahí vemos la función de los hongos en el acuario. Están presentes, pero en ciertas condiciones proliferan. Ahora, más arriba ya tenemos a nuestra microfauna, ¿no? Les hablaba de los microcrustáceos, a veces entran ostrácodos, y por supuesto los moluscos, ¿no? Los caracoles, que están presentes en el 99% de acuarios plantados, ¿no? En la mayoría de acuarios plantados podemos ver un caracolito, aunque sea, siempre se escapa por ahí un caracol. A mí particularmente me parecen importantes, ¿no? Siempre se busca combatirlos, pero no deberían ser un problema, no deberían significar un problema para nuestro acuario estos caracoles, si nosotros alimentamos correctamente, ¿no? Porque estos caracoles, ¿de qué se alimentan? De las sobras. Y si no hay sobras, no se alimentan. Entonces, ¿se mueren de hambre? No, simplemente dejan de reproducirse y nos quedamos con 3, 4 caracolitos que están por ahí. Cuando vemos que esos 3 o 4 se convierten en 15, algo está pasando, ¿no? Estamos alimentando mal, o alguien está dándoles de comer algo que no debe. O de repente, si es un acuario muy grande y muy denso de plantas, se están muriendo los peces y vemos grupos de caracoles por ahí, empiezan a aumentar, entonces es un indicador, ¿no? Así funcionan, bueno, así los veo yo los caracoles, ¿no? Como un indicador muy importante y como un primer, por ponerle un descomponedor, ¿no? Una cosa así, que son los que comen las hojas muertas, los peces muertos, defecan y ya luego siguen los hongos, las bacterias y lo que ya habíamos comentado, ¿no? Ahora, de estos caracoles, lo que le sigue podría ser los limpiadores del acuario, las coridoras, los otocinclos, las gambas, ¿no?
que cumplen una función de limpieza, entre comillas, una función de reciclaje por ahí, lo que sobró de la comidita, las hojitas, por ahí ese tema. Y ya finalmente ya vendrían nuestros peces, ¿no? Nuestros peces en esa cadena de comedores, por decirlo, ¿no? De alguna manera, que van consumiendo lo que nosotros aportamos al acuario. Ahora, ¿por qué en este camino no están las plantas, ¿no? Porque las plantas vendrían a estar ya al final, ¿no? Por ejemplo, los peces, los caracoles consumen las bacterias, los hongos, las anaerobias, los nutrientes y las plantas, ¿no? Ahora, en la naturaleza los peces se comerían a las plantas y se cerraría el ciclo, ¿no? Y sería un ecosistema cerrado. Pero nuestro acuario es un ecosistema abierto. ¿Por qué es un ecosistema abierto? Porque nosotros aportamos materia orgánica. No solamente energía a través de la luz, sino materia orgánica. Aportamos materia orgánica como alimento y peces. Aportamos alimento y aportamos peces. Algunos se alimentan con alimento vivo, estamos aportando animalitos, gusanitos o alevines, o simplemente al comprar e introducir un pez, estamos introduciendo al acuario materia orgánica, estamos introduciendo vida, ¿no? Más de la que pueda haber sostenido ese ecosistema. Entonces, por eso es un ecosistema abierto, porque está a merced de lo que nosotros querramos hacer con él, ¿no? Entonces, nosotros como acuaristas, nuestra prioridad ya es cuidar al ecosistema. Y siempre que tengamos presentes a nuestras bacterias, nuestro acuario va a estar saludable. ¿Cómo tenemos presentes a las bacterias? No alimentando de más, porque cuando alimentamos de más hay descomposición. Las bacterias anaerobias empiezan a querer subir porque si hay un cúmulo de alimento no hay buena circulación. Entonces las bacterias anaerobias, en vez de estar 7, 8 centímetros por debajo, empiezan a proliferar hacia arriba y ya vemos por ahí una esquina negra de nuestro acuario con la parte de adelante negra, podrida. Entonces ya empieza a desestabilizarse el ecosistema, ¿no? Ahora, tenemos que cuidar la alimentación. La cantidad de amoníaco que se produce en el acuario va a depender específicamente de cuánto alimentamos, ¿no? Si tenemos 10 peces y alimentamos correctamente, ese acuario va a tener una menor producción de amoníaco que si tenemos 3 peces y alimentamos en exceso. Tal vez con menos alimento que a los 10, pero va a haber mayor cantidad de amoníaco porque va a haber más descomposición. O no solo amoníaco, sino simplemente más toxinas, ¿no? Se van a generar gracias a la putrefacción de lo que en exceso le aportamos a ese ecosistema. Entonces, así es como entendemos el ecosistema que está en el acuario, ¿no? Nuevamente, bacterias anaerobias, bacterias aerobias, microflora, microfauna, protozoarios, microcrustáceos, vamos a los moluscos, vamos a nuestras gambitas, los otocinclos, las coridoras y llegamos a nuestros peces grandes. Nuestros peces grandes, los más vistosos, los que queremos tener, por decir un disco ahí, una pareja reproductora hermosa de discos, son la cereza del pastel. Y el pastel lo preparamos nosotros. ¿Cuál es el pastel? El ecosistema. ¿El ecosistema cuál es? Nuestro acuario. Que lo tenemos que concebir de esa manera desde el principio, como un ecosistema. Saber que en ese acuario no solamente van a estar mi pareja de discos reproductores, sino van a estar bacterias, van a estar microcrustáceos, van a estar plantas, van a estar mi filtración llena de bacterias. Todo eso tenemos que tener presente para poder lograr esa meta de tener esos discos hermosos, ¿no? Que la mayoría de acuaristas sueñan, ¿no? Soñamos con esos discos preciosos de 20 centímetros de colores rojos, amarillos, una cosa de locos, dicen. Entonces, eso es lo que en este primer tema del taller tienen que tener presente para el resto de temas, ¿no? Que el acuario tiene que obligatoriamente ser un ecosistema natural, un ecosistema abierto, porque nosotros somos responsables de lo que ingresa en ese ecosistema y por supuesto también de lo que sale, ¿no? Cuando digo lo que sale me refiero a la limpieza que le hacemos a ese acuario, a las podas, al sacar peces, al introducir peces nuevos. Todo eso es nuestra responsabilidad. Y si el ecosistema fracasa, es
por culpa nuestra, no por culpa de que el frío o la bacteria o algo pasó, no, simplemente es porque algo hicimos mal y hay que saber detectarlo, hay que saber qué es lo que hemos hecho mal. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando estamos alimentando en exceso? Cuando empiezan a aumentar los caracoles, cuando empiezan a haber cúmulos de mulm por ahí en las esquinas, cuando las plantas de repente empiezan a presentar ciertos problemas, algunas se disparan, otras se ralentizan. Tenemos que observar el ecosistema. ¿Ya? Tenemos que observar el ecosistema. Para que lo vean como yo lo veo, ¿no? De mi manera. ¿Cuál es mi juego con el acuario? Por decir, si una luna se empaña, se pone verde, le sale punto verde. Entonces, antes de yo meter mi mano y limpiar con una malla o con una esponja, listo, ya limpié. No. ¿Por qué me sale el punto verde? Hay un exceso de nitrógenos o de repente una escasez total de fosfatos. Entonces, vamos a ver. De repente hay exceso de nitrógenos. Si mis plantas están débiles y no están creciendo bien, entonces no hay un exceso de nitrógenos. Tal vez hay un déficit de nutrientes, hay un déficit en cero casi de fósforo y me salió el punto verde. Entonces ya analicé el punto verde, vamos a empezar a abonar. Abonamos fósforo o abonamos un poquito de nitrógeno, pero siempre un poco más de fósforo para corregir el punto verde. O empezamos de repente a alimentar un poco más. Sabemos que el alimento aporta principalmente fósforo más que nitrógeno. Entonces con los días que van pasando, veo que el punto verde ya no aumenta sino se detiene. Entonces voy bien. Sigo con esa rutina y el punto verde empieza a disminuir. Perfecto, corregí el problema. De esa manera corregí el punto verde y los cambios en mi acuario fueron paulatinos. Tal vez estuvo mal esa parte que le dio la luz del sol o mucho fluorescente. Entonces, ¿pero qué me favorece esta manera de hacer las cosas? Que no perturbo mucho el ecosistema. No invado mucho el ecosistema. No meto mi mano y a fregarlo ahí con una esponja. No, simplemente corrijo lentamente lo que me genera ese punto verde. Las algas son indicadores, igual que todo lo que podemos ver en el acuario hay que verlo como indicadores, que nos va a dar la pauta a seguir, ¿no? Si empiezo a ver la filamentosa, caso contrario, hay un exceso de fósforo o una deficiencia total de nitrógeno, igual. Ahí sí necesito mi nitrato de potasio o mi kit de abono y que yo sé que tiene más nitrógeno que otros nutrientes y empiezo a agregar nitrógeno. Y voy a ver cómo paulatinamente esa filamentosa se detiene y empieza a desaparecer. Desaparece, digamos, por arte de magia, ¿no? Pero sabemos que al morir esa filamentosa, por no tener las condiciones necesarias, muere la filamentosa y nuestra flora bacteriana y todo lo demás que ya les mencioné le empiezan a consumir y desaparece. Y todo se digiere en el acuario. Se digiere en nuestro laboratorio, que es el sustrato, se digiere en nuestro filtro y desaparece y se convierte en nutriente. Y no perturbe nada y más bien aprendí, observé cómo es que realmente se procesa todo en el acuario, ¿no? Y nuestros peces felices no tuvieron un problema. ¿Qué es lo que mata a los peces? ¿No? ¿Qué es lo que mata a los peces? ¿Por qué siempre a los primerizos se les mueren los peces, a los principiantes? Por el exceso de alimento. Por el exceso de alimento. Y en segundo lugar, las causas de muerte son los cambios bruscos de condiciones del acuario. Puede ser inclusive el cambio de luz, porque no que la luz lo mató, no es la luz, sino simplemente esa luz que le cambiaron, por ejemplo, de un lugar oscuro a un lugar muy iluminado, ¿a qué afectó? A nuestra flora bacteriana, a nuestra microflora, microfauna. La afectó, la golpeó, murieron de golpe, se descompuso, entonces se desestabilizó el ecosistema y si desde ya hacemos esas movidas, somos principiantes, el agua no va a tener buena condición, los peces se afectan también y entonces mueren. No fue la luz, sino fue el cambio brusco de condiciones del acuario. Entonces, sabemos que a nuestros ecosistemas, nuestros acuarios, no debemos exponerlos a cambios bruscos de condiciones, ya sea temperatura, luz, filtrado, la corriente del agua, todo afecta al ecosistema y todo cambio debe darse paulatinamente. Ya con la experiencia uno sabe qué puede y qué no puede hacer, pero es así. Bueno, creo que ya vamos llegando al final de la hora. Espero que les haya servido la información que les comento y si ya lo sabían, ya lo recordaron nuevamente, ¿no?
Muchas gracias por escucharme esta media hora, creo que ya pasó media hora, un poquito menos de repente. Y bueno, me despido. Les repito nuevamente, soy Edson Ceballos. Cualquier duda, cualquier tema, me pueden ubicar ahí a través de Aquaviv, a través de Víctor, que está haciendo las cosas excelentemente. Felicidades Víctor, felicidades Aquaviv y felicidades Piura, felicidades a todos. Que les vaya muy bien y espero que les haya servido. Saludos.